Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Es por ese motivo que ahora hablaremos del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, con su director Enrique Shmelnik Lubinsky. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Asimismo, formó parte del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación. En la actualidad, pertenece al Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO y por su trayectoria ha recibido varios reconocimientos como la medalla del Instituto México-Israel en 2014 y el premio Heralds 2016. Vamos con él y con Adriana Aguilera al otro lado del estudio. Muchísimas gracias por la introducción. Pues Enrique, es un gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros y con nosotras. No sé si nos puedas platicar un poco qué es el Centro de Documentación e Investigación Judío en México y cómo surgió. Sé que tienen apenas una nueva sede, cómo les fue la inauguración, etcétera. Correcto, muchas gracias. Te agradezco mucho, Adriana. Les agradezco al Consejo en general por la invitación. Y mira, el Centro de Documentación e Investigación Judío de México es una institución en la que resguardamos la memoria histórica de la comunidad judía de México. Anteriormente existían, la comunidad judía de México, hay que decirlo primero, está separada o tiene distintos sectores de acuerdo primordialmente al origen de los judíos, es decir, de acuerdo al lugar del que provienen los miembros de la comunidad. Y anteriormente, para consultar, por ejemplo, la historia de una comunidad, de uno de los sectores de la comunidad, era preciso ir al archivo concretamente de la comunidad en cuestión. Yo particularmente trabajaba en lo que era el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí, que es la comunidad de los judíos de Europa, Europa Central, Europa del Este, y a partir de 2015 comienza el proyecto y se establece una institución nueva que reúne a todas las comunidades con un patronato conformado precisamente por miembros de todas las comunidades judías en México, para resguardar la memoria histórica de todas las comunidades bajo el mismo techo, abrigadas bajo el mismo hogar, que es justamente la nueva sede que recientemente inauguramos, la sede donde ya tenemos la memoria histórica y estamos, por supuesto, recopilando de todas las instituciones y de todos los sectores de la comunidad judía en México. ¿Y cuántas sedes son en México? ¿Cuántas comunidades en México? Mira, hay 6 comunidades en México. Todas ellas junto con 6 comunidades en la Ciudad de México, hay que decirlo, porque hay también comunidades en el interior de la República, hay comunidad en Guadalajara, en Monterrey, en Cancún, en Tijuana. En la Ciudad de México son 6 comunidades, las 6 comunidades junto con el Centro Deportivo Israelita conforman lo que conocemos como 7 hermanas que se reúnen periódicamente en lo que es el Comité Central de la Comunidad Judía de México, que es el órgano que representa precisamente a la colectividad judía ante las instancias gubernamentales. Así es como está conformada la comunidad y bueno, ahora como les digo ya con toda la memoria histórica y con los archivos históricos, con los libros, porque tenemos biblioteca, hemeroteca, los periódicos, etcétera, en una misma institución donde pueden aproximarse, porque está abierto a todo público, todos aquellos que quieran conocer más acerca de la historia de los judíos o la cultura judía en general. Sí, y una de las cosas que me interesó porque visité su plataforma o su página web, sí, es el acervo histórico que tienen. No sé si nos puedas platicar un poquito más sobre eso, porque entiendo que una de las cosas que también es parte de su archivo es la comunidad judía en México. O sea, cómo fue toda la inmigración, cómo fue México, uno de los países latinoamericanos que aceptó, porque así fue, aceptó a personas refugiadas tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, más o menos, no sé si nos puedas contar. Claro, con mucho gusto. Mira, el acervo histórico está conformado, por supuesto, por distintos fondos y parte importante de estos fondos están constituidos justamente por lo que es la migración judía a México. Hay distintos periodos en que los judíos fueron llegando al país. Podemos hablar, por supuesto, de los judíos desde la época de la colonia, cuando llegaron justamente huyendo de lo que serían las persecuciones del Santo Oficio, que finalmente alcanzó también al país. Ya en el siglo XIX también hay otras migraciones, algunos, por ejemplo, algunos judíos que llegan de Europa Occidental en el siglo XIX, aprovechando las libertades que se daban en el país justamente a raíz de la Reforma, por ejemplo, posteriormente con la invitación que hace ya el presidente Porfirio Díaz a algunos empresarios, etcétera. Pero es hasta el principios del siglo XX cuando llegan judíos tanto de Europa Oriental
judíos en condiciones difíciles desde el punto de vista económico y judíos también del Medio Oriente, principalmente de Siria, que se establece la primera comunidad judía en México en 1912, que es la Sociedad Alianza Monte Sinaí, y a partir de ahí viene esta historia donde se van de alguna manera separando por sus tradiciones, por algunas diferencias culturales, o fundamentalmente porque habían vivido pues durante cientos de años en distintas regiones del mundo, y mal que bien los judíos donde quiera que se establecen también por supuesto se van combinando con la población y van creando sincretismos, como aquí en México por ejemplo, que perfectamente después de 100 años de vida institucional se puede encontrar a judíos que combinan, es lo más común en realidad, que combinan por ejemplo la alimentación típica judía con el chile o con mole o a la veracruzana, etcétera, ¿no? Es fundamentalmente lo que va sucediendo, que lo que creo es, y creo que el Consejo lo tiene muy claro, hace rato escuché al respecto, pues lo que hacen justamente todas las minorías es enriquecer la cultura, ¿no? Y es lo que sucede igualmente con la minoría judía. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta, no sé si todo lo que tengan dentro del acervo histórico y también como para llevarlo a otros espacios y que no solo se quede como en la comunidad judía, no sé si hay posibilidad de llevar como estos testimonios o también creo que tienen periódicos, como a otras universidades, a conferencias, un poco de como en otros espacios en donde también se podría como conocer del material. Claro, por supuesto, llevamos a cabo exhibiciones, en muchos casos participamos en conferencias, afortunadamente tenemos invitaciones a distintas instituciones académicas en algunos casos, o de otra índole que justamente están interesadas en conocer más acerca de la historia de los judíos en el país y de la cultura judía en general. Como parte de los documentos que tenemos, por ejemplo, a propósito del tema del 27 de enero y de la conmemoración, hay una gran cantidad de documentos concernientes al Holocausto, que es uno de los temas recurrentes que nos solicitan justamente en estas instituciones, hablar acerca de los documentos que tenemos que conciernen al Holocausto, que cualquier persona que esté interesada en conocer puede venir a ver al archivo, o que en muchos casos llevamos justamente exhibiciones cuando así nos lo solicitan en estas instituciones. Te doy algunos ejemplos de documentos que tenemos concernientes precisamente a este periodo histórico. Hubo un proyecto durante el Holocausto. Mira, cuando hablamos del Holocausto, pues evidentemente lo que es la tragedia humana ensombrece en muchos sentidos el resto de la tragedia. Quiero decir, cuando hablamos en el caso de los judíos de 6 millones de muertos, de la tercera parte de la población judía mundial aniquilada, es difícil considerar otros aspectos. Pero en el Centro de Documentación, por ejemplo, hacemos también énfasis en lo que fue la aniquilación cultural, la pérdida, el intento de exterminar también desde la perspectiva cultural, en algunos casos inclusive exitoso, porque pues terminaron con la historia y la cultura de una población asentada en ciertas regiones del continente europeo durante cientos de años. No solamente con la quema de los libros, en algunos casos, por ejemplo, del que te quiero comentar porque tiene que ver con los documentos que hay en el Centro de Documentación, el famoso ideólogo del nacionalsocialismo, Alfred Rosenberg, tenía la intención, después de exterminar al pueblo judío, de crear un museo acerca del pueblo judío, del pueblo al que habrían exterminado según sus propósitos, y una biblioteca también sobre la cuestión judía en la que se mostraran documentos justamente que probaban que el pueblo judío estaba corrompido y que por lo tanto se justificaba su aniquilación. Y en este proceso, dentro de este proyecto, lo que hizo Rosenberg fue ir recopilando libros que no fueron quemados, libros que eran del siglo XVIII para atrás, porque además tenían un valor desde el punto de vista económico, los llevaban originalmente a Praga y posteriormente los trasladaban a Berlín. Y cuando terminó finalmente la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados encontraron todos estos libros que fueron recopilados por los nazis, libros antiguos, en la mayoría de los casos libros religiosos judíos, y lo primero que hicieron fue intentar devolverlo a sus legítimos propietarios, pero como sabes, gran parte de las comunidades judías en Europa habían sido destruidas, habían sido incendiadas, no había quien devolvérselos. Entonces, en aquel entonces, ya en la década de los 50, hubo un proyecto para devolver estos libros a comunidades judías en el resto del mundo,
y en aquel entonces el Comité Central de la Comunidad Judía aceptó 1000 libros. Los que existen hoy día en México pueden consultarse justamente ahí en el centro de documentación. Traen los sellos de los nazis, traen los sellos por los que pasaron esos libros. También son libros sobrevivientes de una cultura que estuvo en riesgo de desaparecer, de ser también aniquilada. ¿Y está abierto qué días de la semana, en qué horario? Y también la ubicación, si nos la podrías compartir. Con mucho gusto, claro que sí. De lunes a viernes pueden venir entre 10 y 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si quieren asistir en fin de semana, es importante simplemente sacar una cita para que se les haga una visita del Centro de Documentación, una institución que en principio está pensada, por supuesto, en todos aquellos que quieran conocer sobre la historia, sobre la cultura, que quieran investigar acerca de ella, o simplemente que quieran conocer la nueva sede, que quieran conocer los acervos, donde está, que además están, la nueva sede está conformada por una extraordinaria edificación de una antigua sinagoga que representa el pasado justamente de nuestra comunidad, y un nuevo edificio aledaño donde están las oficinas que representa el futuro. Vale mucho la pena conocer. Es una sinagoga de los años de 1930 de la comunidad de Alepo en Siria. Dentro de la sinagoga está la biblioteca, en la parte de, digamos, en el piso de abajo de la sinagoga están los acervos históricos, tenemos las oficinas, ahí pueden ver también lo que fue la primera tevilá en hebreo, que es el primer baño ritual que existió en México. Es un lugar que vale la pena conocer de verdad. Hay exhibiciones, hay congresos, hay actividades, así que los invitamos a mantenerse en comunicación. Y para aquellos que estén interesados concretamente en el tema de este periodo histórico del Holocausto, pues tenemos bastante información, periódicos, etcétera, también de lo que fue la participación o la posición de México en aquel periodo histórico, de algunos de los personajes que ayudaron también a los judíos, como Vicente Lombardo Toledano, a escapar antes y durante el Holocausto perpetrado en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Los llamados justos, ¿no? Los Justos entre las Naciones sí que es un título que otorga la organización Yad Vashem a todas aquellas personas no judías que arriesgaron, que pusieron en riesgo su propia vida para ayudar en la medida de sus posibilidades a los judíos. Y hay muchos otros personajes que, aunque no hayan sido declarados por esta organización, por Yad Vashem, aún como Justos entre las Naciones, indudablemente tuvieron un papel significativo en la ayuda y el salvamento de judíos durante el Holocausto. Pues muy bien, muchísimas gracias por toda esta información. Voy a tener que ir. Por supuesto, extendemos la invitación a todas las personas que nos están escuchando. Reitero que el video que les mostramos en un principio, que se presentó el viernes en conmemoración del 27 de enero, fue justo, se recabó del archivo histórico de este centro y pues bueno, muchísimas gracias, reitero. Esperamos tenerte por aquí otra vez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a corte y regresamos aquí en Ciudad Abierta.